Bueno, me llamo Lucas y es un placer estar aquí con vosotros. Soy estudiante del máster en educación de PUCI en la línea de investigación y evaluación de aprendizaje, ¿no? Pues vengo de la educación básica, soy profesor titular en San Paulo, donde llevo ya más de 15 años. Y todo mi trabajo y mi trayectoria ha estado marcado por las inquietudes pedagógicas, en especial alrededor de la evaluación, ¿no? Y cómo tratamos el error del alumno y lo que realmente nos interesa con base en los aprendizajes. Bueno, pues hoy no pretendo hoy ofrecer respuestas definitivas y mi intención aquí es abrir un espacio de diálogo colectivo y perenne, pues deberíamos discutir y reflexionar sobre la evaluación siempre que posible nos sea. Pues la idea inicial es pensarnos de una manera más sensible sobre cómo hemos construido el sentido de la evaluación en nuestras prácticas pedagógicas. Pues durante mucho tiempo la evaluación fue entendida como un instrumento de control, apenas una mensuración del saber y casi siempre asociado a una lógica de clasificación. Los mejores sacan buenas notas y los demás pues nada, no aprenden, ¿no? No es raro, de hecho, escuchar que los propios estudiantes también y las personas adultas que ya participaron de los procesos evaluativos tengan recuerdos negativos de las relaciones con sus exámenes y sus pruebas. La prueba en este contexto pues aleja el otro del saber, no acerca el sujeto del conocimiento. Lo que nos dice Cipriano Lucchesi, y nos ayuda también a entender un poco el escenario al afirmar que históricamente vivimos en una pedagogía del examen. La evaluación dejó de dialogar con los actores pedagógicos para convertirse en algo externo, algo que no mide, que apenas trae una etiqueta o una jerarquía. Y cuando esto ocurre, pues el error inevitablemente se convierte en un símbolo de fracaso personal, no como parte del proceso, sino como un indicativo a una supuesta incompetencia, ¿no? Es precisamente sobre eso que se trata el artículo que escribí. Nos trae algunas cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos resignificar la devolutiva o el feedback? Y voy a llamar de devolutiva, ¿vale? Pues a forcear aquí un poco una palabra que nos es más familiar, ¿no? Pues cómo resignificar esta práctica de la devolutiva de la actividad evaluativa, traéndole en sí una estrategia para desmitificar el error del alumno. ¿Cómo, de hecho, podemos lograr que el error del alumno deje de ser un acto final para convertirse en un punto de partida, una oportunidad de construir junto el profesor y alumno autonomía al alumno y una conciencia crítica de su lugar pedagógico, de su aprendizaje? ¿De qué manera el profesor puede también enseñar al alumno que aún conteniendo errores en ítems evaluativos, estos mismos errores pueden contener aprendizajes importantísimos, ¿no? Pues Domingos Fernández nos señala que todavía predominan prácticas evaluativas concentradas en la nota, en la certificación, en detrimento incluso del acto de aprender, ¿no? Charles Hagi nos recuerda que la evaluación solo tiene sentido si está a servicio de la formación del alumno, si de facto la evaluación contribuye al proyecto y al proceso del estudiante. La Bernardetti Gatti nos recuerda que la evaluación no se puede separarse del acto de aprendizaje del alumno, tiene que ser un proceso síncrono. Y este movimiento de resignificación de la evaluación, la devolutiva o el feedback, asume un papel fundamental en las prácticas del profesor. Deja de ser apenas un retorno técnico sobre lo que estuvo bien o mal y pasa a ser un espacio de diálogo, más todavía de escucha, donde el profesor escucha a sus alumnos, ¿no? Y a partir de eso, un espacio de construcción colectiva sobre nuevas estrategias y otros caminos para que el estudiante se construya de esta forma el propio camino de aprendizaje en mediación del profesor. De esta manera, el alumno puede conocer mejor a sí mismo y también a su momento de aprendizaje. De cierta forma, es esto el que el profesor tiene que tener en su radar, ¿no? La autonomía de su alumno. De esta manera, la devolución debe entenderse como un tiempo pedagógico,
quizá uno de los más potentes dentro de la escuela, donde el profesor actúa como un mediador del saber y no como un juez del rendimiento escolar, ¿no? Pero tenemos algunos paradoxos y este también es un paradoxo dentro de nuestro oficio, pues la palabra tiempo y la palabra profesor no dan match, no combinan entre sí. Nosotros, los profesores, estamos siempre corriendo para atender las demandas y es exhaustible, sabemos de eso, ¿no? Pues Hadri de esta manera nos propone dos horizontes. El primero es que la evaluación esté de facto a cargo del aprendizaje y de esta manera es algo que Hadji llama como utópico, ¿no? Es algo utópico. Pero para nosotros profesores tenemos que tener la palabra utopía y focada en el aprendizaje en nuestro radar, pues la utopía tiene que estar como una búsqueda constante, ¿no? Porque el aprendizaje se trae como un sentido democrático y emancipatorio. Bueno, de esta forma, tres contextos, ¿no? Entra el concepto del error constructivo, el desarrollo, que es desarrollado por Claudia Davis, y ella nos invita a observar que muchos de esos errores, lejos de representar retrocesos, pueden señalizar avances en el proceso del alumno. Pero claro que no es tan simple, no es sencillo, ¿no? La escuela como institución todavía opera muy frecuentemente bajo las lógicas de la eficiencia, de los resultados inmediatos y de las metas y de los rankings, ¿no? Y sabemos que el tiempo necesario para realizar una devolutiva formativa y reflexiva y afectiva no siempre se coincide con el tiempo disponible para las prácticas docentes. Eso es uno de los grandes desafíos concretos que enfrentamos y la vida del profesor es llena de paradoxos, pues el tiempo o la falta de tiempo es uno de esos, ¿no? Además, existe una lacuna en la formación inicial del profesorado y los aprendizajes del mismo docente. Como destaco aquí en el artículo, la mayoría de los cursos de formación docente, principalmente aquí en Brasil, que es donde se produce mi campo de pesquisa, no trae en su currículum de formación un estudio que se aprofunde sobre la evaluación. Nuestros profesores dejan la graduación con saberes mínimos delante de eso, ¿no? Se habla mucho en metodologías activas, en didácticas nuevas y modernas, pero poco se estudia sobre cómo se evaluar y sobre todo cómo devolver lo que fue evaluado, ¿no? Las métricas que se buscaron y se consiguieron por medio de las evaluaciones. Aquí entonces entra la figura del profesor, que gana aún más centralidad, porque Pino y La Rosa nos recuerdan que el docente es un mediador que acoge, provoca y desafía el alumno y también le orienta. La devolución, cuando está impregnada de afecto, contribuye directamente para la construcción de un ambiente seguro y la seguridad dentro del ambiente de escuela es un lujo, es una condición que nos trae la posibilidad del aprender. Pues Leite, Sergio Leite afirma que la mediación pedagógica está efectivamente marcada por toda esta afectividad. Y es el vínculo establecido entre profesor y alumno que puede determinar que el estudiante logre resignificar sus experiencias, incluso las experiencias relacionadas al error. De esta manera, defiendo que necesitamos tratar la prueba como algo más que un instrumento de clasificación. Necesitamos transformarla en un espacio de experiencia, en este sentido que la Rosa llama de una experiencia que nos tumba, que nos trae sentido, que nos modifica. De esta manera, invito a que pensemos un poco más los procesos plurales de evaluación y más específicamente el proceso de devolutiva de lo que se ha evaluado en el alumno, para que sepa, para que este alumno sepa justamente lo que tiene ya de proceso de aprendizaje y lo que todavía no hubo logrado conseguir, ¿no? De esta manera, para encerrar aquí mi ponencia, lo que propongo no es una receta, tampoco traigo una solución cerrada, ¿no? Es tal vez una invitación a mí, a ustedes y a todos nosotros para que juntos repensemos el lugar, el sitio de donde ponemos y aplicamos nuestras evaluaciones y donde
están nuestras evaluaciones dentro de nuestras prácticas escolares. Y de esta manera, pues, repensar el lugar de la devolutiva, el lugar del feedback. Lo que trato en mi artículo justamente es poner delante del proceso evaluativo la necesidad de una devolutiva dialogada, democrática y que traiga afectividad de entre la relación profesor y alumno. De esta manera, pues, con la devolutiva más bien democrática y dialogada, pues logramos de esta manera en mis prácticas y la pesquisa del artículo proponer al alumno una resignificación de la representación social del error dentro de su proceso de aprendizaje. Bueno, pues os dejo por aquí. Muchas gracias.